Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el tema de la bioética, pero ya no solamente su origen, nacimiento, desarrollo, sino que hoy vamos a preguntarnos sobre qué es la bioética, sobre sus fundamentos, de qué hablamos cuando hablamos de bioética, qué significa la ética del bios, qué significa la construcción de un ethos vital, qué es la cultura de la vida, etcétera. Todo en torno a la vida, al bios, tal como el sufijo bios y ethos lo presupone: la ética, la protección, el cuidado de la vida. Esto nos lleva a preguntarnos entonces qué es la bioética. La bioética hoy es considerada como un humanismo científico, es decir, cómo se involucra y se une la ciencia con las humanidades. Es decir, que no solamente se trata de registrar lo cuantitativo, es decir, a través de números, los fenómenos, sino cómo se pueden interpretar esos fenómenos, que es la parte humana, cómo afecta al ser humano, cómo mejoraría al ser humano, cómo iría en detrimento del ser humano. Por eso, este nuevo humanismo científico, al que han llamado la bioética como una ética de la ciencia, básicamente es una ética interdisciplinar nueva, que se va a ocupar de qué? Del cuidado de la vida, pero no solamente de la vida humana, sino de la vida de todo el planeta. ¿Para qué? Para dotarla de calidad y de sentido. Por eso lo que se busca con la bioética es que los seres humanos entendemos que tenemos una gran responsabilidad por la biosfera, es decir, es aquella esfera del planeta en la cual interviene la vida, pero mucho más allá de la vida, porque hay elementos que no son bióticos, son abióticos, pero que son importantes para que la vida exista. Eso significa que la tecnociencia debe ser aplicada de tal manera que no haga daño ni perjudique al ser humano ni al ambiente. Por eso, la bioética, ¿qué es? Es un nuevo humanismo científico que viene en ayuda de la ciencia para que haga la ciencia con conciencia, es decir, tratando de buscar siempre el beneficio de todo el planeta Tierra, incluidos los humanos y las otras formas de vida, como animales, como plantas, y de todo lo que hace posible que la vida viva. Esto nos lleva entonces a darnos cuenta que la palabra bioética lleva un prefijo bios, porque da cuenta del fenómeno de toda la vida del planeta, tanto la vida biológica como la vida cultural. Ambas deben caminar siempre en la misma dirección. Una cosa es la vida biológica y otra cosa es la vida construida por el hombre a través de lo que se denomina cultura. Y esas ambas vidas, que son una sola, deben caminar siempre en la misma dirección. Pero cuando la vida es un proceso de autotransformación, protección, autoconsumo, pero también de desarrollo permanente, sostenible, etcétera, y comenzamos a inventar bombas que nos destruyen, que acaban los ecosistemas, etcétera, ahí la vida cultural va en contra de la vida biológica. Por eso la bioética es definida como una interdisciplina, lo vimos en la clase pasada, es decir, es la unión de varias disciplinas como la medicina, como la psicología, como la ingeniería, como el derecho, como los bioeticistas, filósofos, como administradores de empresas, en fin, todas las disciplinas que tengan que ver con el problema que hay que tratar de resolver, y eso nos hace llegar a una conclusión que lo que se busca es que la bioética es esa interdisciplina de cuño hermenéutico y sapiencial. ¿Qué significa eso? Hermenéutico, que sepa interpretar la vida del momento y que tome las mejores decisiones con sabiduría, también buscando lo que es mejor para la humanidad. Por eso la bioética acompaña solidariamente a todas las ciencias para que la ciencia se haga con conciencia y se pueda construir lo que se ha denominado una cultura de la vida, en contra de lo que hoy podemos encontrar en el planeta Tierra, que es la cultura de la muerte. Vemos que hay destrucción de los ecosistemas, la destrucción de la vida, la pobreza, la miseria y una cantidad de problemas sociales que van en contra no solo de la vida humana, sino de todo aquello que rodea al ser humano en el contexto planetario. Por eso la bioética se ha hablado de ella como un puente y comunicativo entre la ética y todas las demás ciencias. Por eso algunos hablan de que la bioética es como un lenguaje centrípeto, es decir, que trata de unir todos hacia el centro y ser conciliador,
y conciliar en que en la mejor solución para el mayor número de personas. En este caso, ojalá fuera para todas las personas. Por eso la bioética trata de ser como un esperanto científico. Esperanto era el proyecto de un idioma universal construido por el hombre que existió en su momento, pero eso no se continuó. Dice que la bioética es como un esperanto científico, es decir, que todas las ciencias logren entender cuando la bioética se preocupa por proteger, por ejemplo, el concepto de justicia, la no maleficencia, el derecho a la vida, etcétera, todos entendamos más o menos lo mismo. Por eso el imperativo bios de la palabra bioética, de esta nueva ética, implica un imperativo moral de cuidar la vida en todas sus formas. Recuerden que hay dos tipos de vida, la vida humana, la de nosotros los seres humanos, y la vida no humana. La vida no humana, que es lo que son animales y plantas, hasta los microbios, sistemas de vida pequeñas, etcétera. Es decir, esas son las formas de vida que hay que proteger. Por eso la bioética no solamente se preocupa de proteger al ser humano, sino todas las formas de vida que existen en el planeta, los animales, las plantas, cada una dentro de su ubicación en el contexto para el cual la naturaleza las ha creado, las ha desarrollado dentro de una cadena trófica de alimentación, etc. Esto nos lleva a que la bioética lo que hace es agudizar cuáles son los peligros y las oportunidades, los pros y los contras de las diferentes alternativas de acción cuando la ciencia propone hacer algo. Por ejemplo, cuando se creó los celulares, esa tecnología, ¿qué tanto iba a ayudar al hombre? ¿Qué tanto iba a despersonalizar al hombre? Ese invento, la telefonía celular, tiene alguna incidencia en la salud de las personas, salud mental, salud física, y de todo eso la bioética trata de dar respuesta. ¿Para qué? Para que se tomen siempre las mejores decisiones que sean racionales y razonables. Por eso la bioética tiene un campo de la biopolítica, que es tratar de tomar decisiones, y las mejores decisiones para la humanidad entera, para el bios en general, no solamente que beneficie al ser humano, pero que destruya las plantas, que destruya, por ejemplo, los animales. Pensemos, por ejemplo, el famoso glifosato que se utiliza contra los cultivos de coca, o que era el mismo agente naranja que se utilizó en el Vietnam, que era el mismo glifosato, pues con algunos cambios en su molécula, pero lo que se buscaba era beneficiar al ser humano que lo estaba utilizando, pero se estaban dañando los animales, las plantas, y eso va en contra de lo que la bioética trata de proteger, todas las formas de vida. Lo que busca la bioética es entonces que aprendamos a tener una mayor responsabilidad sobre la vida. Por eso la bioética tiene una tarea fundamental. ¿Y cuál es? Cuidar la vida, pero no solamente la vida humana, sino también la vida no humana y todo aquello que hace posible que la vida viva. Miren, en ese sentido, esta frase es bien importante, ¿verdad? Que la vida humana y la no humana y todo aquello que hace posible que la vida viva. Porque los elementos abióticos, los elementos inorgánicos, son importantes para el ser humano, para la vida. Si no existiera el nitrógeno, el hidrógeno, el argón, el xeón, toda esa cantidad de elementos minerales que son esenciales para la vida. Fíjense que cuando se busca vida en otros planetas, ¿qué es lo que hacen las sondas espaciales? Pues tratar de identificar si en ese planeta hay nitrógeno, hay oxígeno, hay agua, etcétera, porque esos son los ladrillos fundamentales para que la vida pueda desarrollarse. Entonces miren que lo que se busca con la bioética, que es un ethos del bios, ¿verdad? Un ethos vital, cuidar a las personas, cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, se habla de la creación de un ethos vital. ¿Qué entendemos con la palabra ethos vital? Estamos hablando de crear como un hábitat, es decir, como un medio ambiente para que la vida viva. Se trata de eso. Cuando hoy hablamos de proteger el medio ambiente, etcétera, no estamos hablando de proteger solamente los árboles, los animales, el agua, el ser humano, sino que estamos hablando básicamente como de crear un espacio vital donde la vida deba vivir en toda su potencialidad, que no contaminemos los ríos, que no botemos las basuras, que encontremos maneras más lógicas a través de un proceso de producción
no lineal, sino un proceso de producción circular, cíclico, etcétera, de tal manera que los efectos del ser humano, que de por sí pueden ser dañinos, la mayoría son dañinos para el planeta, pudiéramos lograr minimizar toda esa cantidad de impactos, y eso haría que el medio ambiente fuera un ambiente mucho más agradable, fuera un ambiente mucho más que será asequible al ser humano, y que la vida humana pueda sobrevivir ahí, y no solamente la humana, sino la no humana y todos los elementos inorgánicos que hacen posible que la vida viva. Por eso la bioética es ese saber interdisciplinar, histórico y hermenéutico, porque abarca todo el tiempo de la historia en cuanto a su análisis, a su contexto, de cómo la vida ha ido cambiando. Y no es lo mismo el planeta Tierra en el año de 1800, cuando apenas habían 1.000 millones de personas, cuando en el año 2000, es decir, apenas 200 años después, pasamos 6.000 millones de personas según las cuentas de la UNESCO. Eso que nos muestra que apenas en 200 años la humanidad creció en 5.000 millones de personas. Esto significa que el problema demográfico, poblacional, que impacta el medio ambiente es muy grande, porque no es lo mismo 1.000 millones de personas para todos los recursos que hay en el planeta, ahora que en el año 2000 éramos 6.000, y en este momento, en el año 2032, 2023, 2024, como estamos, resulta que en este momento somos casi 7.800 millones de seres humanos para que tengan agua, luz, salud, comida, todo eso. Y eso es un impacto bastante negativo en el medio ambiente. Por eso este neologismo bioética lo que hace es convocar como una confrontación de todas las disciplinas dentro de esta sociedad del conocimiento, para tratar de resolver de una manera creativa los problemas morales contemporáneos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se han creado gracias a la ciencia y luego a su aplicación en la sociedad, que se llama tecnociencia o la tecnología, y que se trata entonces no solamente de saber si es bueno o es malo, se trata de saber realmente cuáles son las ventajas, los beneficios que aporta a la comunidad, si con eso la humanidad se hace más grande, se engrandece, o al contrario, la humanidad en vez de evolucionar va en un estado de involución. Esto nos lleva a que la bioética lo que hace es esforzarse por construir ese ethos vital, es decir, ese medio ambiente propicio para que la vida viva con toda su potencialidad, con toda su vitalidad. Para eso, la vida cultural debe asumirse responsablemente para cuidar la vida. Todas las formas de vida, todo lo que pueble la tierra, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Por eso, para proteger el planeta Tierra, se nos impone un imperativo moral, es decir, hay una obligación desde nuestra vida moral, es desarrollar una bioética entendida como un nuevo paradigma, como una nueva manera de ver el mundo, porque el mundo ha cambiado. Ya los paradigmas de los años 80, 90 ya no nos sirven para el día de hoy. El mundo en que yo nací en los años 60, ese mundo hoy ya no existe. Hoy hay otro mundo, y para ustedes jóvenes, dentro de 15, 20 años, el mundo en que ustedes nacieron ya no existirá, porque el mundo va creando, va desarrollando, y ahora mucho más a una manera de alta velocidad por aquello del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por eso la bioética lo que busca es tratar de ser como una ética para esa tecnocracia, para el poder que mira todo desde la tecnología, pero que se pueda hacer de una manera racional, que busque el bien de las personas. Por eso la bioética es más que todo de tipo secular, no es religiosa, es decir, no nace en un ambiente religioso, ni del Vaticano, ni de ninguna religión o alguna secta por allí, no. Esto nace es en científicos, en personas incluso agnósticos, de tal manera que lo que se impone es tratar de encontrar una sabiduría desde lo racional. Obviamente se tiene en cuenta la dimensión espiritual de las personas y todo eso. Por eso hay que desestimar algo cuando dicen que la bioética es atea, no, la bioética no es atea, simplemente que no todo el mundo es creyente, y la bioética, que es una ética dialógica, lo que busca es darle oportunidad para que todas las personas
puedan intervenir. Ah, no, si eso es puras curas, monje, entonces yo qué voy a hacer allí. No, no, es que ahí hay de todo. Puede haber un sacerdote, puede haber un sufí, puede haber alguien de, no sé, un rabino, puede haber científico, una cantidad de cosas. Todo el mundo tiene oportunidad de hablar. Esa es la ética dialógica que está en el fondo y que es lo que permea todo el ejercicio de la bioética. Por eso todos esos nuevos fenómenos que se abren paso en la medida en que la ciencia y la tecnología va creciendo y haciendo la aplicación práctica en la sociedad, lo que se busca es que los valores que dignifican al ser humano y al ambiente, a la naturaleza, se traten de mantener, de preservar, de conservar, entendiendo que el mundo tiene que cambiar, que el mundo va cambiando. Por eso una mentalidad dogmática, totalitaria, no está de acuerdo con las formas de vida. Lo más común de la vida es que cambie. Por eso el filósofo Heráclito decía, lo único que no cambia en la vida es el cambio. ¿Por qué? Porque la vida está siempre en constante cambio. Lo que tenemos que estar haciendo es monitoreando esos cambios. Antes, para que una sociedad cambiara pasaban años, siglos tal vez. Hoy en día las sociedades cambian de un momento a otro con un nuevo experimento, con una nueva investigación, con un nuevo razonamiento, etc. ¿Qué es lo que se busca? Que en medio de tantas diferencias de pensamiento se puedan construir consensos, ¿verdad? En medio de los disensos. Si el disenso es cuando no estamos de acuerdo, podemos construir consenso, es decir, en qué estamos de acuerdo, que esta tecnología puede ser útil, etcétera, y en qué podría ser dañina, y luego qué consejos dar. Diríamos que esto siga siendo probado, que todavía no salga al público, etcétera. La bioética tiene esa gran misión que es orientar para que los tomadores de decisión, en este caso los políticos o los médicos, el que sea, puedan tomar siempre la mejor decisión. Por eso la bioética se denomina un conocimiento valorativo que el ser humano hace del mundo, de todo lo que lo rodea, para él sentirse como un sujeto ético, ¿verdad? Un sujeto moral que asume todos los fenómenos de la vida como la instancia primaria de moralidad. ¿Esto qué significa? Hombre, que el valor principal es la vida. Si no hay vida, de nada sirve la puntualidad. Si no hay vida, de nada sirve el honor. Si no hay vida, de nada sirve la salud. Es decir, que la vida es el valor principal de todos los valores y por eso la ética debe centrarse en la vida biológica, la vida cultural, de tal manera sabiendo que toda esta vida nos precede, ¿verdad? Nos acompaña y nos proyecta hacia el futuro, porque es la vida, estamos hablando de la vida y no de una vida teórica, sino de una vida concreta. Por eso la bioética se va construyendo de una manera social, de acuerdo con las circunstancias políticas, económicas, sociales, y que lleva el sello de su propia época, de cada cultura, de cada civilización. Por eso no puede ser lo mismo una bioética de América Latina, de África, de los países del tercer mundo en desarrollo, que una bioética del primer mundo, ¿verdad? Donde ya tienen muchas necesidades satisfechas, nosotros no. Pero sin embargo, la bioética, como ese esperanto científico, trata de ponernos de acuerdo un poco en lo fundamental para que en medio del disenso pueda haber un consenso. Por eso la tecnociencia y la sabiduría son los dos elementos que dependen la configuración de la sociedad del conocimiento en que estamos hoy. Por eso la ciencia debe hacerse con conciencia. De allí que la bioética se propone como una reflexión moral dentro de lo que vamos a hablar, la sociedad del conocimiento, tratar de minimizar los riesgos que el planeta pueda sufrir, que los seres humanos podamos sufrir, porque en la medida en que aumenta la tecnociencia, es decir, los inventos, las nuevas creaciones que se hacen y que tratan de ser aplicadas al ser humano, resulta que habría mucho riesgo. Por eso se habla de que la sociedad del conocimiento, que es la sociedad donde hay nuevos inventos y aplicaciones tecnológicas, podrían interferir con el desarrollo humano, con la vida humana, con la vida en el planeta. Por eso hay un riesgo. Y lo que hace la bioética es sopesar los riesgos y los beneficios que puede traer dicha tecnología en la aplicación, por ejemplo, en el campo ya de la vida social,
de la vida del campo, de los animales, de las plantas, de los seres humanos. Por eso, la bioética lo que busca es tener una percepción de la complejidad de la vida, porque la vida no es sencilla, la vida es muy compleja, tiene muchas aristas y obviamente debe ser revisada para ser entendida. Esto nos lleva finalmente entonces a preguntarnos de qué va la bioética, qué es la bioética. La bioética es la interdisciplina entonces que se ocupa de qué, de la vida. No solo de la vida humana, en eso tendemos a ser antropocentristas, ¿verdad? Solo el hombre es el centro, no. Es una visión biocéntrica, es decir, en el centro está el bios, la vida en general, y alrededor de esa vida giramos la vida humana, la vida vegetal, la vida animal, pero también todos los componentes químicos que nos rodean que hacen posible que la vida viva, porque al fin y al cabo, ¿qué somos nosotros? Se dice que el ser humano es un polvo de estrella, porque sabemos que nosotros en nuestro cuerpo tenemos hidrógeno, nitrógeno y toda esa cantidad de cosas, y cuando nos enfermamos es que de pronto el sodio se nos bajó o que el potasio se nos bajó, es decir, nosotros por dentro somos elementos químicos, y esos elementos químicos ¿de dónde vinieron? Del espacio, la sangre roja, porque tiene hierro, y ¿de dónde viene el hierro? De los meteoritos. De todo eso es un proceso de podernos entender como una red de relaciones, ¿verdad? De interconexiones entre todos, de tal manera que todos estamos interconectados y todos somos interdependientes. Tenemos que ver eso. Aunque no veamos las interconexiones y no veamos las interdependencias, tenemos que hacer el esfuerzo por descubrirlo, porque muy importante en la bioética, todo está intercomunicado, todo es interdependiente y todo está interrelacionado. ¿Por qué? Esa es la vida, así como Dios la creó, como la naturaleza la creó, todos estamos en una relación constante. Por eso el egoísta no es el que está conforme a lo que la vida es una vida de relación, es una sinapsis, así como el cerebro que tiene una cantidad de redes neuronales, así es la vida. La vida somos redes neuronales donde nos encontramos, compartimos información, sacamos conclusiones, a ver qué se presenta por aquí, un infarto, una embolia, etcétera. Sucede, son cosas que suceden cuando hay enfrentamiento entre uno y otro, pero si eso se da en nuestro cerebro, mucho más en la sociedad. Entonces fíjense que bien interesante esto de qué es la bioética, esa interdisciplina de cuño ético, de cuño sapiencial, que lo que hace es tratar de valorar la vida en sociedad desde la ciencia y la tecnología cuando éstas se aplican al ser humano. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Por eso uno de los procedimientos en la bioética es sopesar los pros y los contras, los beneficios y los riesgos. Para que algo sea positivo para la humanidad, los riesgos deben ser mucho menos que los beneficios, y los contras deben ser mucho menos que los contras que debe en contra de lo que es beneficioso. Entonces eso es básicamente la bioética. Entonces continuamos en un tercer momento más adelante con cómo se divide, cómo se clasifica y qué temas aborda la bioética. Que tengan buen día.